Estás escuchando circuloculturalradio.com. Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces. Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad, la cultura, las tradiciones y la creación artística. Muy buenas tardes, empezando tarde el día de hoy, como cada miércoles estamos aquí en La Voz de Nuestras Raíces, desde Casa Círculo Cultural en Redwood City. Soy Verónica Escames, pero hoy los voy a dejar con una invitada especial que tenemos aquí. Nos va a acompañar en este programa nada menos que una amiga nueva que tenemos por aquí que se llama Astrid Bernaga y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Astrid? Hola, muy bien, Vero. Pues vamos a tener un tema muy interesante que me gusta mucho el día de hoy. Las leyendas, ya por ahí lo estuvieron. Estelita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de que esté Astrid con nosotros
Y bueno, también muy contenta porque el tema de hoy es sobre las leyendas y es un tema bastante bonito y que me gusta mucho. Y les quiero decir que estamos transmitiendo desde Casa Círculo Cultural en Redwood City, California, a través de www. Círculo Cultural Radio, y saludamos a las personas que nos escuchan en la 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y en la 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca y en la zona de los valles. Y bueno, pues yo nada más los voy a dejar con una frase de André Breton y tengo que irme, así es que, ¿qué tal que decimos aquí? Únicamente la imaginación me informa lo que puede ser, y eso es suficiente para levantar un poco la terrible prohibición, suficiente para que me abandone a ella sin temor a equivocarme. Y Estelita nos tiene nada menos que la pregunta del día, y nos vamos a ir a ella, y pues ya los dejo con ellos, los veo el próximo miércoles por aquí, en esta misma estación. La pregunta del día. Esta es la pregunta del día. ¿Qué leyenda te sabes? Estamos esperando que las personas que ya están conectadas con nosotros nos platiquen de las leyendas que conocen o que saben. Y bueno, pueden hablar a mi chat personal de Estela Calapis y al chat personal de Astrid en Círculo Cultural, el chat de Círculo Cultural, ahí el de Astrid. ¿Quieres dar tu chat? Sí, es Astrid Bernaga en Facebook, y también estoy en Twitter, doctora Astrid con Z. Bueno, ok, pues empezamos. ¿Qué nos ibas a platicar, Astrid? Bueno, pues la mayor parte de las personas hemos oído hablar de leyendas que circulan entre la gente, y independientemente si las creemos o no, estas historias se transmiten muy rápida y efectivamente. Entonces el día de hoy en La Voz de Nuestras Raíces tenemos el placer de compartir algunas leyendas mexicanas, las más representativas. ¿Conocen alguna? Queremos que no lo comenten en el chat y nos dejen sus comentarios, sus opiniones, experiencias, alguna sugerencia también en la página de Facebook. Comenzaremos diciendo que para algunos lingüistas sugieren que si bien su contenido es muy interesante, su función mayoritariamente se relaciona con la pertenencia a un grupo, debido a que las formas de las historias sirven para ejercer influencia en grupos en formas distintas, de la misma forma que el horror, la ansiedad y el escándalo que utilizan. Sí, fíjate que cuando se trata de analizar la conversación o las charlas o los escritos, el análisis debe concentrarse en el ambiente que proporcionan los escuchas pasados o presentarse como un contexto de las consecuencias que refuerzan o corrigen el uso de una forma de lenguaje y su contenido. Es decir, lo importante no es en sí la frase, si es verdadera o falsa con respecto al mundo, sino la forma en que los escuchas pasados y presentes ellos han respondido. Pero fíjate que lo que pasa es que desde la antigüedad nosotros nos gustaban que nos contaran cuentos, que en la noche a mí me encantaba, que yo tenía un tío abuelo que le encantaban los cuentos de espantos, y entonces siempre me inventaba. Le decía: oye abuelo, el árbol que está atrás de la casa es muy viejo, ¿tú ya vivías aquí? Ah, no. Y entonces otro día, más adelante les contaré la leyenda del árbol de mi casa y cosas así. Pero ¿qué es una leyenda, Astrid? Bueno, el concepto de leyenda implica una serie de dificultades que no han dejado de plantearse hasta el momento todos los estudiosos de este género de tipo tradicional. Sus límites con otras formas narrativas orales no están nada claros para nadie, ya que la leyenda participa de características y personajes del mito, del cuento, del romance, de la fábula. Es en parte histórica, pero también es explicativa de algunos accidentes y lugares geográficos. En ella tienen cabida los problemas y las preocupaciones del hombre de todos los tiempos. Nos hablan de temas desde la vida, la enfermedad, la muerte, cómo nos comunicamos con el más allá, si esto es posible o no, la presencia de seres reales e incluso extraterrestres, o
con el poder de ocasionar bien o mal el valor de la religión en la vida del hombre en todas las épocas, y la importancia de esta como base de creación de relatos en los que se narran milagros de santos, vírgenes, cristos, y que todo se puede solucionar. Siempre estas historias tienen... no es como la fábula que te deja un mensaje, pero sí es como contar la historia desde un punto de vista fantástico muchas veces. Así es. Y con la leyenda nos introducimos a los dominios de una historia que si a veces puede estar anclada en lo real, otras escapa de la realidad y nos introduce en lo maravilloso, lo fantástico, lo extraordinario, lo paranormal. Todo lo cual irrumpe con una fuerza inusitada en ciertas formas de vida actual y está contribuyendo a la permanencia de una narración imaginaria tradicional y premoderna, y a la transmisión de lo que se conoce por leyenda urbana como aquella que mezcla elementos de la tradición y de la modernidad. Sí, por cierto, hablando de leyenda urbana, había un programa en México, en la televisión, creo que era en el canal 11, que así se llamaba, Leyendas Urbanas, y a mí me gustaba mucho. Pues la significación que de la voz leyenda encontramos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se nos queda escasa, porque nada más dice del lato leyenda y del gerundio legeré, que leer, quiere decir leer, y la leyenda pues no solamente es acción de leer, es una obra que se lee, es una historia o relación de la vida de uno con más santos, no necesariamente con los santos, con personajes de la propia historia, a veces hasta inventados, y relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos y verdaderos. Okay. Bueno, el término leyenda se encuadra en una familia de palabras que cuando hace acto de presencia en las lenguas vulgares occidentales durante la Edad Media, se refería en especial a las hagiografías, que es la serie de historias de la vida de los santos que escribían los clérigos con finalidad moralizante y que tuvieron una gran definición a partir sobre todo del siglo VIII con la leyenda áurea de Jacopo de la Voragine en Italia. Todo eso y mucho más es la leyenda oral, porque nos ofrece la posibilidad de alimentar. No sabemos si de dar respuesta también a las dudas y contradicciones que se encuentran en el hombre en los límites de la ficción y de la realidad, y conecta directamente con culturas muy antiguas de pueblos primitivos y con culturas orales de muchos pueblos occidentales. Nos damos cuenta de esto cuando, bueno, de repente aquí que conocemos diferentes culturas de diferentes países y nos cuentan alguna leyenda de su país y nos damos cuenta que es muy similar a otra leyenda que tenemos en México, por ejemplo, la leyenda de la Llorona, que vamos a hablar también más adelante. Esta figura se ve en muchos países y en muchas culturas, ¿no? Sí, y como dice Astrid, la leyenda oral a su vez rompe fronteras espaciotemporales y genéricas, y al igual que el mito y el cuento, solo se puede completar en el conjunto de todas sus versiones, o sea, nunca, pues nunca estamos seguros de que una leyenda oída en un sitio, en una fecha determinada, o no la vamos a volver a encontrar otra vez en lugares y épocas diferentes. La esencia de la leyenda, como la del mito y la del cuento, estriba en la historia relatada, generalmente de acontecimientos pasados, que desde ese instante se constituye en estructura permanente que facilita la posibilidad de unos modos de pensar en el interior de una relación precisa entre el individuo y el lenguaje, es decir, de unas formas de pensamiento que se hacen explícitas en las palabras de aquellos narradores que son capaces de crear el clima adecuado para que el relato parezca vivo, lo que no significa simplemente palabra hablada o recuento verbal de situaciones y de objetos, sino de una estética oral que se patentiza y se hace perceptible en el estilo hablado de cada uno de los narradores, que tienen por lo general una excepcional memoria
y el don de la palabra